Pues vamos a ver qué es esto, triángulos oblicuángulos, de qué trata. A lo mejor algunos de ustedes ya han visto algo en cursos anteriores, ya les han platicado sus profesores algunas veces un poquito de lo que son los triángulos oblicuángulos o ley de senos y cosenos y posiblemente ley de tangentes, ¿no? Pongamos atención a los que no hayamos visto esto y a los que sí, pues nada más recordemos un poco. Entonces, aquí vamos a ver la parte de la solución de triángulos oblicuángulos, ¿no? Si un triángulo oblicuángulo es cuando tres ángulos son oblicuos, es decir, que no tiene un ángulo de 90 grados, y entonces no es exactamente un triángulo rectángulo, es un triángulo, pero todos sus lados son completamente diferentes, o sea, no existe el ángulo de 90 grados. Por eso es que dice que todos son, unos ángulos oblicuos, ¿sí? Por esa sencilla razón, porque no está el ángulo de 90 grados. Entonces, este tipo de triángulos se resuelve mediante la ley de senos, de cosenos o de tangentes. Lo general y lo más común siempre es trabajar con ley de senos y cosenos, ¿sí? Eso nada más. Pero también existe la posibilidad de resolver esto por ley de tangentes. La ley de tangentes es un poquito más compleja, más sin en cambio tampoco evita que puedas resolver tú este tipo de triángulos en base a tangentes. Entonces todo se puede. Hay que seguir ciertas reglas. Vamos a ver las primeras. ¿Qué pasa con la ley de senos? Bueno, en la ley de seno nos dice que es la razón que existe entre un lado de un triángulo oblicuángulo y el seno del ángulo opuesto a dicho lado es proporcional a la misma razón entre los lados y ángulos restantes. ¿Qué es esto en español? Bueno, prácticamente es decir que el seno del ángulo A o A, que es el que está enfrente, justo enfrente del ángulo, está el valor de A. Justo enfrente del ángulo B está el valor de B y justo enfrente del ángulo C está el valor de C. Entonces esta ley se escribe de la siguiente manera. El lado A entre el seno del ángulo A va a ser igual al lado B entre el seno del ángulo B, y eso también es igual a C, el lado C, entre el seno del ángulo C. Esta es la ley de senos. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para poder utilizar la ley de senos? Entonces, los datos conocidos deben de ser dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos para poder aplicar ley de senos. O sea, necesitamos conocer dos lados, ya sea este, y un ángulo posiblemente, ¿sale? Los datos conocidos también pueden ser dos ángulos y un solo lado, ¿sí? Yo puedo conocer y este ángulo, o y este lado, y con eso es más que suficiente para conocer todos los ángulos que hay dentro del triángulo y todos los lados. Puedo conocerlos solamente conociendo tres datos, ¿sí? Que serían dos lados y un ángulo o dos ángulos y un lado, ¿sale? Esto es lo mismo que hacíamos en la sección anterior donde teníamos que resolver el triángulo rectángulo. ¿Te acuerdas? Había que conocer cuánto vale cada uno de los lados y cuánto valen los ángulos del triángulo, los ángulos internos. Aquí sucede lo mismo y aplica la misma regla. La suma de los ángulos internos de cualquier triángulo deben de sumar 180. Entonces, aquí, por dentro, la suma del ángulo C, del ángulo A y del ángulo B deben de sumar 180 grados, los ángulos internos. Los ángulos externos, estos que están aquí, deberían de sumar 360 grados, pero por el momento eso no nos interesa, ¿no? Nos interesa nada más saber que la suma de los ángulos internos son 180 grados. Con esos datos y con los datos que tenemos aquí para poder utilizar ley de senos, podemos resolver todo lo que tenga que ver con triángulos oblicuángulos. O sea, un triángulo oblicuángulo no tiene un ángulo de 90 grados. Bien, entonces me pone un ejemplo. Dice, el triángulo ABC, dice que en el valor de B vale 15 centímetros. El ángulo B, este simbolito que ven ustedes acá, significa ángulo. El ángulo B es igual a 42 grados y el ángulo C es igual a 76 grados. Calcula la medida de los lados y ángulos restantes. Mira, me está dando un valor, me está dando el valor de B. Este es B, ¿sale? Justo el que está enfrente es el ángulo. El ángulo es de 42 grados. Y también me está dando el valor del ángulo C. Ahí está. Y entonces me decía mi teorema de ley de senos que debo de conocer dos ángulos y un lado, sobre todo el opuesto, el que está a un lado. Sí, ahí está. Entonces, con esto que tengo aquí, es más que suficiente para conocer este valor y este valor que está aquí. Aquí, yo ya sé por principio que la suma de los ángulos internos debe de ser 180 grados. Entonces, para conocer
el ángulo que me hace falta, pues simplemente el ángulo A va a ser igual a 180 menos 76 menos 42. Y con eso obtendría yo el valor del ángulo A. Déjenme admitir nada más lo que está esperando. Bien, entonces resolvamos esa parte. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer primero eso. La suma de los ángulos internos son 180, por lo tanto, 180 menos 42 menos 76. El ángulo A tiene un valor de 62 grados, ¿sale? Ya con eso conocimos el ángulo interno para A, ¿vale? Ahora, hace falta determinar cuánto vale el lado C y cuánto vale el lado A. Entonces tenemos acá, se conoce el valor del lado B y el ángulo B, opuesto a dicho ángulo, y también se proporciona el ángulo C, ¿sale? Por tanto, se puede determinar la medida del lado C. ¿Cómo? Pues con la ecuación que vimos hace un rato. A entre el seno de A, B entre el seno de B y C entre el seno de C. Entonces, si yo quiero conocer cuánto vale C, podría usar que A entre seno de A es igual a C entre el seno de C, o B entre seno de B es igual a C entre el seno de C. Entonces, depende de qué dato tengo. En este caso, no tengo el valor de A. Entonces, esta parte de aquí no me sirve. ¿Por qué? Porque no tengo el valor de A. Pero sí tengo el valor de C, perdón, de B. Sí tengo el valor de B y también tengo el valor del ángulo en B. Otra de las cosas, tengo el valor del ángulo en C. Entonces, tengo este dato y este dato. Y entonces puedo despejar para encontrar el valor de C. ¿Vale? Bien, entonces me quedaba yo con esta ecuación. Como te decía, tengo este y este. Sustituyo datos, este que está dividiendo pasa para acá multiplicando. ¿Sale? Ahí está. Y C va a ser igual a 15 centímetros, acuérdate de las unidades, 15 centímetros por el seno de 76 entre el seno de 42. Hacemos la multiplicación con nuestra calculadora, multiplicamos este por este y dividimos entre este que está aquí. Y el valor de C va a ser de 21.7512 centímetros. Y este valor es el que vamos a colocar en esta parte de aquí. ¿Sale? Ok, entonces ahí tenemos el valor de C. Ahora, me hace falta para terminar este problema, determinar el valor de A. ¿Cómo haríamos eso? Pues bueno, ya con esta misma ley de senos, puedo usar cualquiera de las igualdades, ya sea que A sea igual a B o B sea igual a C. Entonces, cualquiera de ellas. Entonces, vamos a usar una de ellas para conocer el valor de A. En este caso, se me hace más fácil trabajar con B, pero como ya tengo el valor de C, también podría haber trabajado con C. Podría decir que A entre seno de A es igual a C entre el seno de C. Esa podría ser otra opción. Es como tú quieras, aquí ya es variable, porque ya tienes casi todos los datos. En este caso yo voy a usar esta de aquí porque ya la conozco, ¿sale? Entonces conozco este y conozco este, ¿sale? Ahí está. Ahora este que está dividiendo pasa para acá multiplicando. Y tenemos que A va a ser igual a 15 centímetros por el seno de 62 entre el seno de 42. Hacemos esto en nuestra calculadora y vamos a tener que el valor de A es de 19.7931 centímetros, ¿sale? Y con eso tendríamos el problema resuelto, ¿sale? ¿Alguna pregunta, duda o comentario hasta aquí? ¿Alguien no entendió? ¿Alguien se perdió? Preguntas, show. ¿Sale? Ok, bueno, perfecto. Pues vamos a ver otro ejemplo. Tenemos el siguiente ejemplo, dice el triángulo MNP. Aquí acuérdate que tú le puedes dar el nombre a lo que tú quieras a cada esquina del triángulo. A cada ángulo le puedes poner el nombre que tú quieras. Y recuerda que posiblemente en tu examen también te nombren como alfa, beta y gamma, teta, el ángulo. Entonces no te preocupes, es exactamente lo mismo. ¿Vale? Me dice que en este triángulo, el ángulo P, o sea, este que está aquí, tiene un valor de 76 grados. Justo el que está enfrente, acuérdate que justo el que está enfrente tiene un valor de P, en este caso es P minúscula, va a ser igual a 12 centímetros. Y luego me dice que M tiene un valor de 8 centímetros. Esto, como yo conozco un ángulo y dos lados, me permite aplicar la ley del seno, que es lo que me decía el teorema, ¿no? Entonces sí puedo aplicar la ley del seno porque conozco dos lados y un ángulo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mira, como los datos del problema se calcula el valor del ángulo M
con la siguiente relación. Aquí no puedo aplicar la de 180 menos 70, no, porque me hace falta conocer un ángulo más. Como no tengo ese ángulo, lo que voy a hacer es proponer ley de senos. Y con ley de senos yo voy a poder calcular pues el valor de m. En este caso, tengo que buscar cuál es la que relaciona m. En este caso tiene que ser m entre el seno de m es igual a cualquiera de estas. En este caso, m entre el seno de m va a ser igual a p entre el seno de p. ¿Sale? Porque esas son las que relacionan y aparte aquí ya conozco el lado y conozco el ángulo. Entonces con esa puedo yo estar trabajando sin ningún problema. Mira, siempre pon tu relación. Hace un rato era A, B y C. En este caso es M, P y N. Ponlo como tú gustes. Yo decidí ponerlo así, M, P, N. Mientras no confundas que este es el lado y este es el ángulo, justo el que está enfrente, no hay ningún problema. En el libro posiblemente lo puedas encontrar de manera mejor estructurada. Por ejemplo, yo puse M, seno de M. Lógicamente, de acuerdo al abecedario es MN, entonces seguiría aquí, esto sería igual a N entre el seno de N y aquí sería P entre el seno de P. No importa cómo los acomodes, siempre y cuando tú tengas que la relación esta sea M entre el seno de M, P entre el seno de P y N entre el seno de N. No pasa nada mientras tú tengas esta relación. Entonces, acomódalos como tú quieras. Tampoco es obligación ponerlos de cierta forma. Pero sí, este con este y este con este. Entonces, en este caso, yo quiero conocer el ángulo M. Entonces, conozco este y conozco este. Por lo tanto, conozco este y este. Entonces, esta parte de la igualdad es la única que yo necesito para poder resolver esa parte y conocer el ángulo M. Ojo aquí, voy a conocer el ángulo M, no el seno de M. Aquí mucho cuidado, es ángulo y el ángulo es M solita, sin este seno. Si fuera seno de N, pues sería otra cosa. En este caso, vamos a ver cómo se resuelve esta parte. Entonces te decía yo, me quedo con esta igualdad. Déjame ver la sala. Mm, Ahí está. Bien. Entonces decíamos acá, nos quedamos M entre seno de M igual a P entre seno de P. Esta la conozco y esta la conozco. Entonces simplemente hay que despejar esta que está aquí. Entonces esta que está dividiendo va a pasar para acá multiplicando, esta va a pasar para acá dividiendo y esta va a pasar para acá multiplicando. De esta forma, esta la conozco, ahí está, 8 centímetros, esta la conozco, 12 centímetros, esta también, seno de 76 y seno de M. Ahora, simplemente te decía, esta de aquí pasa multiplicando, esta pasa multiplicando y esta pasa dividiendo. Queda de esta forma. El seno de M va a ser igual a 8 centímetros por el seno de 76 grados entre 12. Centímetros con centímetros se cancela. Y entonces me va a quedar que el seno de M, ojo aquí, seno de M va a ser igual a 0.6468. Hay más decimales, pero hay que tomar solamente 4 datos. ¿Sale? Ahí está. Esto todavía, aquí, esto es el seno de M. ¿Sale? Todavía no conozco el ángulo. Entonces, para conocer el ángulo, lo que tenemos que hacer es este que está aquí como seno, pasa al otro lado como el arcoseno, o como lo puedes ver en tu calculadora, simplemente seno a la menos 1 de 0.6468. Sacamos la inversa del seno de 0.6468 y vamos a tener un ángulo de 40.3055 grados, ¿sale? Ese va a ser el ángulo M ahora. Y listo. Con eso conocimos el ángulo M. Entonces, ten mucho cuidado cuando te toque calcular ángulos. Si te toca calcular ángulos, esto no es un ángulo, esto es el seno de M. Entonces, simplemente pasas esta función con la función de arcoseno, o en el caso de que fuera coseno, sería coseno a la menos 1. En caso de que fuera tangente, pues sería tangente a la menos 1. En este caso, es seno, y por esa razón pasa como seno a la menos 1. ¿Sale? Ahí está. Listo. Entonces, con esto ya tenemos el ángulo. Entonces, ya tengo este ángulo, ya tengo este ángulo. Ahora puedo aplicar lo que yo decía. La suma de los ángulos internos son 180. Por lo tanto, puedo decir 180 menos 76 menos 40.30 me va a dar el ángulo N. ¿Sale? De esa manera, mira. 180 menos 76 menos 40.3055 va a ser igual a 63.6945, que va a ser el ángulo N. Y listo, ya tengo todos los ángulos. ¿Qué más hace falta conocer? Pues nada más el ángulo N. Y puedo buscar de mi igualdad, de las tres igualdades de A entre seno, B entre seno y C entre seno, o con los nombres que estábamos viendo en este momento para calcular el lado N. En este caso, pues nos vamos a quedar con esta última sección.
¿Conozco cuánto vale P? Claro que sí. ¿Conozco el seno de P? Pues sí puedo sacar el seno de P. ¿Conozco N? Esa es la que no conozco, pero sí ya conozco el ángulo. Entonces puedo conocer todo eso y despejar N. Entonces, aquí está, esto vale P, el seno de P 76 y el seno de N 63,69. Ese que está aquí dividiendo pasa para acá, multiplicando. Y tenemos 12 centímetros por el seno de 63 entre el seno de 76. Hacemos la multiplicación correspondiente y el valor del lado N es simplemente 11,08 centímetros. Y problema resuelto. Ya tenemos ángulo, ya tenemos ángulo, ya tenemos el lado. Entonces ya tenemos el triángulo completamente resuelto. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda o comentario? No te olvides que no importa que cambien los nombres de los ángulos, simplemente vuelve a proponerlo aquí. M entre el seno de M igual a P entre el seno de P, eso es igual a N entre el seno de N. Acuérdate que en este caso de ley de senos y cosenos, pues estamos llamando a los ángulos en este caso con las letras mayúsculas. Pero te puedes topar también con que en algún momento se llaman teta, beta y gamma. Pues no pasa ningún problema, es lo mismo, solamente es el nombre de los ángulos. En este caso se llaman MP y N mayúsculas. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Es sencillo, ¿no? Bueno, vamos a ver el problema número 3. Ok, el problema número 3 dice lo siguiente. En el triángulo ABC, aquí sí se parece a lo que hemos estado trabajando desde un inicio, ahí sí puedo poner A entre seno de A, B entre seno de B y C entre seno de C. Pues no pasa nada. Me dice que en este triángulo el ángulo A tiene un valor de 46 grados, el ángulo B tiene un valor de 59 grados y el lado A vale 12 centímetros. Y me pide determinar el resto de los datos del triángulo. Entonces ya está fácil, ¿no? Primero, sacamos el ángulo que nos falta diciendo 180 menos 46 menos 59. ¿Sale? Ahí está. El ángulo C va a ser igual a 180 menos 46 grados menos 59 grados. Esto me va a dar un total de 75 grados. Aquí tenemos 75 grados. Y entonces proponemos nuestra ley de senos. ¿Qué me hace falta conocer? El lado B y el lado C. Como ya tengo el lado A, puedo usar esta igualdad para calcular B y puedo usar esta igualdad para encontrar el lado C. Entonces, así de simple lo vamos a resolver. Tenemos entonces esta parte que está aquí. Esta la conozco, no, perdón, esta la conozco, esta no, y esta sí la conozco. Entonces vamos a tener lo siguiente. 12 centímetros, seno de 46 entre el seno de 59. Este que está dividiendo pasa para acá multiplicando y tenemos que B va a ser igual a 14,29 o 14,3 centímetros, da igual, ¿sale? Pues ya conocemos el lado B y ahora simplemente me hace falta conocer el lado C para terminar este triángulo. Entonces puedo volver a agarrar esta relación y decir que ahora esto es igual a C entre el seno de C para calcular el siguiente. Y aquí está. A entre el seno de A es igual a C entre el seno de C. Aquí debe de ser C minúscula, y a mí se me pasó. C minúscula entre el seno de C, ¿sale? Entonces ahora, esta la conozco, esta también la conozco y esta la conozco. Esta de aquí no la conozco. Entonces simplemente despejo 12 centímetros por el seno de 75 entre el seno de 46. Esto va a ser igual a 16,1135 centímetros. Y entonces ya conocemos este, ya conocemos este y ya conocemos este. Por lo tanto, el problema está resuelto. ¿Bien? Bien. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, comentario? ¿No? Bueno, eso es respecto a la ley de senos. Entonces, ya saben, necesitas conocer dos ángulos y un lado, o dos lados y un ángulo, para poder conocer, pues, cómo se resuelve esto con una ley de senos, ¿sale? Entonces, así como aparece la ley de senos, eh, pues también podemos aplicar la famosa ley de cosenos, ¿sale? Bien, ¿de qué trata la ley de cosenos? La cosa cambia un poquito más, un poquito diferente a lo anterior, pero bueno, también es una forma de resolver estos triángulos oblicuángulos, ¿sí? Entonces dice, la ley de cosenos se utiliza en cualquier triángulo, pero especialmente en un triángulo oblicuángulo, o sea que no hay ángulos de 90 grados, ¿sale? Para ángulos, los ángulos letras mayúsculas, como ya estábamos viendo, y en los opuestos a los ángulos se nombran con letras minúsculas. Ya saben, los ángulos letras mayúsculas, los lados letras minúsculas, lo que acabamos de ver. Aquí tenemos un triángulo oblicuo digo, la forma no importa, lo único importante es que ninguno de las esquinas o ninguno de los ángulos tiene un valor de 90 grados, todos son completamente diferentes. Esa es la única condición.
Entonces, usamos el teorema del coseno. Estamos hablando de ley de cosenos, hablemos de la ley o el teorema del coseno, ¿sí? Entonces, es muy parecido al teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Mira la siguiente expresión. Para encontrar el valor a, tiene que ser a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado, menos dos veces b por c por el coseno del ángulo A. Eso es para conocer el lado A. Para conocer el lado B, me quedaría b cuadrada es igual a cuadrada más c cuadrada menos 2ac por el coseno de b. Mira la relación. Aquí es a y aquí tiene que ser a. Aquí es b y aquí tiene que ser b. Entonces, en este caso, nada más apréndete esto, ¿no? A cuadrada igual a b cuadrada más c cuadrada menos 2bc por el coseno del ángulo. Y luego tenemos b cuadrada es igual a cuadrada más c cuadrada menos 2ac por el coseno del ángulo. En este caso, el ángulo b. Y entonces para el último sería nada más aquí cambiar por c y hacer la modificación acá. C cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada menos 2ab por el coseno del ángulo. Y estas son las tres fórmulas para aplicar la ley de cosenos, ¿sale? Tenemos una, dos, tres, para A, para B y para C, ¿sale? Estos hay que anotarlos en el formulario. Bien, entonces cuando se utiliza el teorema del coseno, ¿cuándo se utiliza esto? ¿Cuándo decidimos si usamos ley de senos o ley de cosenos? Ah, pues mira, hace un rato me dijeron lado, lado, ángulo. Y hace un rato también me dijeron ángulo, ángulo, lado. Esa era la condición para usar ley de senos. Para usar ley de cosenos es cuando conocemos un ángulo y el valor de los dos lados. O sea, hay que conocer un ángulo y un lado. O sea, lado, ángulo, lado, para poder aplicar ley de cosenos. O simplemente conocer cuánto vale cada uno de los lados. También con eso es más que suficiente para poder aplicar la ley de cosenos. Entonces, para poder aplicar ley de cosenos, tengo que conocer este lado, este ángulo y este lado. O este lado, este ángulo y este lado. O este lado, este ángulo y este lado. O conocer cuánto vale cada uno de los lados. Esa es la única condición para poder aplicar el teorema del coseno, la ley de cosenos. ¿Vale? Entonces vamos a ver un ejemplo. Si se determina la longitud del lado faltante, ¿qué más hace falta aquí? Conocer cuánto vale X. Entonces, aquí la pregunta es cuánto vale X. Y como ya sé, te dije que una de las condiciones de poder usar ley de cosenos es conocer lado, ángulo, lado. Entonces tengo lado, ángulo, lado. Entonces es posible usar la ley de cosenos. Aquí no puedo aplicar ley de senos porque no conozco el opuesto al ángulo y es el que estoy buscando. Tampoco conozco este ángulo y tampoco tengo esto. Por lo tal, no puedo usar ley de senos. Este caso es ley de cosenos. Entonces, lado, ángulo, lado. Bien. Entonces, yo necesito conocer este valor que está aquí. Y entonces depende de ti. Si este es A, este es B o este es C, o este es A, este es B y este es C. El nombre que tú le quieras dar, nada más, fíjate bien que se van a seguir llamando como tú los nombres de aquí en adelante. Entonces, es lo importante, nombrar los nombres de los ángulos aquí de esta manera, este es A, este es B y este es C, y si este es A minúscula, si este es B minúscula, si este es C minúscula. Pues depende mucho el nombre que tú les des para poder aplicar estas ecuaciones, ¿vale? Entonces, primero colocamos los nombres de los ángulos en letras mayúsculas. Es lo primero que tenemos que hacer. Ahí está. Nombré yo, porque así lo quise. Tú puedes haberlo nombrado como tú quieras. En este caso es, para mí, este lado es A, este es B y este es C. Por lo tanto, esta debe de ser A minúscula, aquí es B, esta es B minúscula y esta de aquí debe de ser C minúscula. ¿Sale? Ahora los nombramos a los lados opuestos con las letras minúsculas. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, este es C, este es A y este es B, como te decía. Entonces, es lo primero que tenemos que hacer en este tipo de problemas. Algunas veces ya nos van a dar los nombres, pero algunas veces no. Si no nos los dan, pues tenemos que hacer esto que estamos viendo acá. Poner los nombres de los ángulos y enfrente de cada uno va a ir la letra minúscula. ¿Vale? Entonces me hace falta conocer el valor de A. Entonces me voy a quedar simplemente con esta ecuación para encontrar el valor de A. Y tenemos que es B cuadrada. ¿Cuánto vale B? Es esto, 12 metros al cuadrado más 7 metros al cuadrado menos 2 por BC. ¿Cuánto vale B? 12 por C, que vale 7, por el coseno de A. El coseno de A es 40 grados. Entonces el coseno de 40 grados. Y aquí está fácil, ya nada más es sustituir valores. Elevamos esto al cuadrado, multiplicamos esto, lo multiplicamos por 2 y lo multiplicamos por el coseno. O resolvemos esto y multiplicamos por 2. El orden de los factores no altera el producto. ¿Vale? Resolviendo tenemos que A cuadrada es igual a 144 metros cuadrados más 49 metros cuadrados menos
2 por 84 metros cuadrados por el coseno del ángulo, que es 0.7660. Otra vez multiplicamos esto para simplificar la ecuación y sumamos esto que está aquí. ¿Sale? Entonces tenemos que A cuadrada va a ser igual a 193 metros cuadrados menos 128.688, que es el resultado que está aquí, metros cuadrados. Entonces, restamos esto menos este, me va a dar 64.312 metros cuadrados. ¿Qué falta aquí? Como yo necesito conocer el valor de A, la potencia pasa como la raíz al segundo término. Y me queda que A es igual a la raíz de 64.312 metros cuadrados. Y la raíz de esto es 8.0194 metros. Y entonces hemos encontrado el valor de A y el problema está resuelto. Dice ejemplo número 2, determine la medida del lado faltante. ¿Cuál es el lado faltante? Es C. Te decía yo, en algunos casos ya te van a dar pues, las letras y los valores. Aquí ya nos dieron letras y valores. ¿Y ahora qué tenemos? Lado, ángulo, lado. Entonces, es posible ocupar la ley de cosenos, ¿sale? Entonces, para determinar esta, pues de las tres ecuaciones que te di para la ley de cosenos, vamos a usar la que diga C cuadrada, ¿vale? Entonces buscamos C cuadrada es igual a cuadrada más B cuadrada menos 2AB por el coseno de C. Y entonces ya nada más sustituimos cuánto vale A, cuánto vale B, lo elevamos al cuadrado, lo multiplicamos por 2 y por el coseno del ángulo. Ahí está. Tenemos en este caso que es 13 centímetros al cuadrado, no te olvides de las unidades, más 9 centímetros al cuadrado menos 2 por 13, bueno, 13 que multiplica 9 por el coseno del ángulo. En este caso el ángulo son 120. ¿Sale? Esto al cuadrado son 169. Esta apréndansela de memoria porque algunas veces aparece esto y hay que sacar raíz. La raíz de 169 es 13. Siempre acuérdense de eso. ¿Sale? 9 al cuadrado pues es 81. Luego multiplicamos este por este. Nos va a dar 117 centímetros cuadrados por el coseno de 120. Esto va a ser menos un medio. Entonces aquí tenemos menos 0.5. Esto hay que aprendérselo más adelante. Ahí les pasaré luego unas tablas. Hay que aprendérselo si en algún momento no nos dejarán usar la calculadora, pero creo que en esta sección sí les dejan usar la calculadora sin ningún problema. Hacemos entonces la suma aquí, 250 más 117, o sea, es el resultado de acá, 250, y aquí es 117, ¿sale? Ahí está. Lo que hacemos ahora es sumar esto y me va a dar un valor de 367 centímetros cuadrados. Y acuérdate que la potencia pasa al otro lado como la raíz. C va a ser igual a la raíz de 367 centímetros cuadrados. Entonces, la raíz de esto va a ser 19.1575 centímetros. Y aquí hemos encontrado el valor de la variable faltante y tenemos el problema resuelto. Y te das cuenta, aquí nada más me pedían determinar cuánto valía C. En ese momento no me pidieron cuánto valía A y cuánto valía B. Si en caso fuera de que el problema me dijera que necesito ver cuánto vale A y cuánto vale B, los ángulos, como no tengo otro para hacer eso de 180 menos lo demás, lo que tendrías que hacer aquí, si te piden A, pues ya de la ecuación en A o de la ecuación en C, que tú quieras, porque ya tiene los valores, simplemente de aquí, de C, coseno, bueno, ya tengo el ángulo. Si fuera A, aquí sería A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada menos 2AC por el coseno de A. Y lo que haces es simplemente despejar de aquí. Todo esto que está sumando pasa el otro restando, esto que está restando pasa sumando. Más bien, bueno, sí, pasa sumando, y esto que está multiplicando pasaría dividiendo, y te quedaría el coseno de C, despejando toda la ecuación. Después recuerda que este coseno lo pasas al otro lado como coseno a la menos 1, y con eso ya podrías conocer el ángulo que tienes acá, despejando de las ecuaciones, si fuera el caso que te pidieran conocer los ángulos. Con que conozcas tú un segundo ángulo, ya sea A o B, conociendo dos ya puedes restar 180 menos 120 menos el ángulo que se haga, pues te va a dar este que está aquí. Entonces simplemente va a ser así, despejar de esta ecuación. En este caso, si nos hubiesen pedido calcular el ángulo C, pues lo que tendríamos que hacer es estas dos que están sumando pasan restando. Aún así me quedaría negativo. Este negativo pasa para acá como otro negativo, multiplicando por menos 1. Y luego este que está aquí multiplicando pasaría dividiendo y sacamos ya lo que sería el coseno. Después ya que tengamos el coseno de C, este que está aquí pasa como coseno a lo menos 1 del resultado que está aquí. Y ya eso me va a dar el ángulo. Entonces así sería la forma de resolver si me pidieran el ángulo. Simplemente es despejar esta ecuación que está aquí. En este caso solamente me pedían encontrar el lado, encontramos el lado y pues no pasa nada, ¿vale? Bien, me dice determina el ángulo teta en el siguiente triángulo. Esto ya está sencillito.
¿Cuál era una de las condiciones también para usar ley de cosenos? Conocer los tres lados. Entonces, sí conozco los tres lados, por lo tanto, sí puedo aplicar la ley de cosenos. En este caso, no podría aplicar ley de senos porque no tengo al menos un ángulo. Para aplicar ley de senos necesito conocer al menos un ángulo para poder hacer los despejes. En este caso, no lo tengo. Entonces, tengo tres lados, es posible aplicar ley de cosenos. ¿Y cómo aplicaría esto? Bueno, yo necesito conocer el ángulo A. Entonces voy a buscar la que diga A cuadrada para que aquí me quede coseno de A. Entonces con esa me va a ser más que suficiente para poder conocer esta que está aquí. Esta ya la conozco, esta ya la conozco y esta ya la conozco. Si conozco estas tres, conozco esta sección también que está acá. Y entonces vamos a hacer lo que yo te decía en caso de que te pidieran conocer el ángulo. ¿Sale? ¿Y qué va a pasar aquí? Esto que está aquí sumando pasa del otro lado restando. Y ahora este menos que está aquí multiplicando pasa a la parte de abajo. Si lo quieres ver así, tú hazlo como tú quieras. Pasa a la parte de aquí, pues dividiendo, ¿sí? Este que está multiplicando pasa del otro lado dividiendo. Aquí está. Y ahora esto que está multiplicando pasa del otro lado dividiendo, que es esto que tenemos acá. Y ya está. Entonces simplemente resolvemos. 9 al cuadrado menos 7 al cuadrado menos 13 al cuadrado. Hacemos la operación o puedes dejar todo así como acá al cuadrado, no pasa nada y al final aquí te va a quedar un valor al cuadrado. Pero bueno, si puedes usar la calculadora, pones 9 al cuadrado menos 7 al cuadrado menos 3 al cuadrado, eso te va a dar menos 137. ¿Por qué? Porque este es mucho más grande que estos dos, por eso es que me da un negativo. Puedes comprobarlo con tu calculadora. Pues vamos a tener menos 137 y abajo vamos a tener 2 por 7 son 14. 14 por 13 me va a dar 182. Por este menos me da negativo. Y entonces tenemos menos entre menos me da más. Entonces afortunadamente con eso tenemos un valor positivo y por lo general siempre nos va a quedar así. ¿Sale? Entonces ahí está, menos entre menos da más. 137 entre 182 va a darme 0.7527. Eso, recuerda, eso es el coseno de A. Yo necesito conocer el ángulo. Entonces, para conocer el ángulo, te digo, siempre es arcocoseno. Tengan mucho cuidado y depende de quién les dé clases. Hay muchos maestros que son bien exigentes. Acuérdense que eso de seno a la -1, tangente a la -1 y todo eso a la -1 matemáticamente no existe y no es correcto. Eso lo manejan las calculadoras y todo bien, hasta donde ustedes saben. Pero siempre es una función arco, ¿sí? Entonces, arcoseno, arcocoseno, que en tu calculadora sería coseno a la -1. No discutas con un matemático porque te va a ganar en ese aspecto cuando tú hables de coseno a la -1. Coseno a la -1 no existe, seno a la -1 no existe, es arcocoseno. Entonces, si es uno de esos profesores el que te toca en tu materia de álgebra, pues tú ya no le manejes coseno a la -1, tú dile arcocoseno, arcoseno, ya, aunque tu calculadora le ponga la tecla que diga coseno a la -1, no pasa nada. Pero yo te hago la aclaración, ahí depende de tu maestro. Y matemáticamente, algebraicamente hablando, el seno a la -1, tangente a la -1 y coseno a la -1 no existen. Matemáticamente eso no existe. Entonces, la función real es arcocoseno, pero pues no viene así nuestra calculadora. Entonces, cuando estés estudiando esta parte de álgebra en la universidad, pues fíjate qué dice el profe. Si el profe te habla de seno a la -1, coseno a la -1, no pasa nada. Pero si te dice arcocoseno, arcoseno, pues simplemente manéjaselo como él quiere. Y en tus cálculos no vas a poner coseno a la -1, pones arcocoseno. Pero te insisto, en tu calculadora esto es coseno a la -1, ¿sale? Y entonces el ángulo finalmente va a ser de 41.1751 grados, el ángulo teta. Y con eso tenemos el problema resuelto. Ya viste que no es difícil, aquí ya es nada más despejar. O como decía tu compañero, si yo puedo usar ley de senos en ese momento, pues aplica ley de senos, no pasa nada. Pero va a depender mucho de lo que se te está pidiendo en la sección. Sobre todo en el examen departamental, cuando les toque el examen departamental, tengan mucho cuidado porque si no te especifica que todo sea ley de senos o ley de cosenos, puedes aplicar las dos funciones en los triángulos oblicuángulos sin ningún problema. Pero si en algún momento te llegaran a decir que todo tiene que ser con ley de cosenos, o tú pregúntale a tu profesor cuando estés en el examen, oiga, profe, aquí puedo aplicar ley de senos, mire, por esta razón puedo aplicar ley de senos. Si te dice, no, es que tienes que aplicarlo con ley de cosenos, pues bueno, regresas a tus ecuaciones y despejas. Si te dice, sí, no hay problema, puedes aplicar ley de senos, bueno, aplicas ley de senos. Entonces hay que preguntar y siempre alzar la voz antes de que nos reprueben. Cuando ustedes entran como estudiantes nuevos a la facultad, es fundamental el examen departamental. De hecho, al examen departamental, que hacen como dos, me parece,
le dan un valor más alto que al examen parcial. Hacen 3 parciales obligatorios más un departamental o 2 departamentales, no me acuerdo bien, pero se le da bastante valor. Entonces, si repruebas el departamental, pues te puede bajar un montón de puntos en tu promedio al final. Y entonces el departamental, te decía yo la vez pasada, es un examen colegiado en el cual se juntan todos los maestros que dan esa materia y se elabora un examen general que ustedes tienen que contestar y se le da un porcentaje. Algunos maestros le dan un porcentaje más alto, otros más bajo, pero aún así cuenta dentro de tu calificación. Entonces, siempre que tengas el examen departamental, pregunta. ¿Cómo quiere que le conteste aquí? ¿De esta manera o de esta manera? Ah, lo quiero así. O a veces en las indicaciones te dicen, ¿sabe qué, chavos? Aquí esta sección, este problema lo van a determinar con estas ecuaciones. Y tiene que ser con esas, si no, el problema va a estar mal. Aunque hayas contestado bien con ley de senos, pero si la sección decía que todo tenía que ser con ley de cosenos, pues si lo contestaste de otra manera, te la van a poner mal, aunque esté bien con la otra función. Pero siempre preguntar qué vamos a hacer. Y te repito aquí con esta parte. Muchos matemáticos no manejan eso de coseno a la menos uno porque pues, realmente es cierto, no existe. Es arco coseno. Pero bueno, esto es lo mismo que coseno a la menos uno. Pon mucha atención en esta parte y sobre todo, chécale qué maestro tienes. Y si vas a ser matemático, pues no puedes usar la parte de coseno a la menos uno, sino arco coseno. El mismo caso, me pide determinar el valor del ángulo teta. Ya sabes, para aplicar ley de cosenos, ¿cuál era la regla? Conocer al menos los 3 lados. Aquí conozco los 3 lados y simplemente voy a ir ahora a c cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este se llama c. Entonces, c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada menos 2ab por el coseno de c. Despejamos de la misma manera que despejamos, ¿sí? Entonces, obtenemos esto. Mira, yo te pongo esto de aquí, nada más para que tú en cierto momento puedas transformar estas ecuaciones y poner esta en tu formulario. El despeje que hicimos aquí es exactamente el mismo que está aquí arriba, ¿sí? Es este mismo despeje. Solamente que yo después de esto ya dije, ay, arco coseno del resultado. Esa es una forma de hacerlo por partes, pero también tú podrías hacer esto despejar el coseno. Entonces, despejar el coseno cuando no tienes valores para usarlo como una fórmula, como si fuera esta, pues dices coseno, C es igual a arco coseno de C cuadrada menos A cuadrada menos B cuadrada entre menos 2AB. ¿Sí? Así es, esa sería una manera de ponerlo como fórmula. ¿Sí? Entonces, puedes hacer lo mismo con A, con B o con C, es la misma expresión, te va a quedar esto mismo. Simplemente ten cuidado qué letra es. Si aquí fuera A, pues aquí va a ser A por el coseno la menos 1 y las respectivas letras que correspondan a cada una de las ecuaciones que te di. Para C es esta que está aquí. Ahora yo te dejo de tarea que simplemente hagas esta misma para A y para B. Para ya no estar despejando y haciendo lo que hicimos hace un rato, ponla en una especie de fórmula. Eso es una especie de fórmula para calcular en C, ¿sale? Ahora tú crea tu fórmula que va a ser bien parecida a esta, para A y para B. Para que no estés despejando, dice, me pide el ángulo, vas a tu formulario, sacas esta fórmula y con esto nada más sustituyes estos valores. ¿Sale? Ahí está. C cuadrada vale 22, A cuadrada que vale 28 al cuadrado y B cuadrada que es 15 al cuadrado. Y ya nada más sustituyes, mira, qué fácil es. Y ya no estuvimos reemplazando, despejando y luego pasando el coseno. Si una vez sacamos un resultado aquí, ya está ese resultado, me queda coseno a la menos 1 de 0.625. Y entonces el valor del ángulo C es 51.3178. Y listo, problema resuelto. Entonces puedes hacer estos despejes y hacer tu formulario y poner esto. Es válido. Si el profesor en tu clase te deja sacar formulario, siempre tú tratas de expresarlo como se te haga más fácil. O sea, ya hacer los despejes de antes sería mejor. Mientras no pongas datos, y eso es lo que se te pide en un formulario, mientras no pongas ejemplos como estos valores que están aquí y que pongas esto en tu formulario, esto de aquí, esto sí no se te permite, ¿sí? Pero si pones esto es válido, es un despeje. Para ti es una fórmula, y si estás hablando de que tienes un formulario, pues es una fórmula dentro del formulario, entonces no tienen por qué decirte nada con esto, porque esto no dice nada. Simplemente despejaste el valor de C de esta expresión. Ahí está. Y entonces puedes dejar esto para A, para B y para C. Pues para C es esta, para B va a ser muy parecida, va a ser coseno y va a depender las variables que tengas acá, sustituirlas acá. De hecho, lo puedes hacer casi casi de inmediato, nada más viendo esta. Vas a ver que estas pasaron del otro lado restando. Entonces te fijas para A, dices, bueno, aquí era A cuadrada menos, y ya ves que las variables son aquí, listo, esto de aquí pasa dividiendo, y listo. Y ya está. Simplemente, entonces te recomiendo hacer esto en tus materias, no solamente en álgebra, también puedes usarlo para lo que es cálculo diferencial e integral, poner estas funciones. Mientras no tengas números,
se vale. O sea, todas estas son fórmulas. Pues mientras sean fórmulas, adelante. Entonces aquí está una fórmula para el ángulo C. Tú calcula de tarea para A y para B. ¿Sale? Ahí está. Vemos otro ejemplo. Dice aquí, dice, determina el ángulo θ del siguiente triángulo. Acuérdate que el valor de C, de A y de B es el que sea. Entonces no pasa nada si expresamos como raíz de 139 entre 3, 7 raíz de 3, no pasa nada. Se va a aplicar exactamente la misma forma. Nada más recuerda que en el álgebra, si aquí tenemos una raíz de un quebrado, va a ser la raíz de arriba entre la raíz del de abajo. Acuérdate nada más de eso. Y lo demás, pues bueno, acuérdate que también esto se pone entre paréntesis y se eleva al cuadrado. Si elevo al cuadrado esto me va a quedar aquí 49 entre 3, porque la raíz con la potencia se cancela. Nada más recuerda esa parte, no se te olvide. ¿Vale? Bien, entonces como me piden calcular en este lado B, te digo, los nombres se los das tú como tú quieras, o fíjate bien qué te está diciendo el problema, cuál es A, cuál es B y cuál es C. Entonces depende de eso, y depende de esas posiciones, pues las ecuaciones, ¿no? En este caso me pide B, y entonces tengo que calcular B. Me pide el ángulo y voy a despejar de la misma manera. Mira, aquí está la otra fórmula. Ya no te canses. Ya tienes para B y ahora ya tenías para C en la sección anterior, ¿sí? Aquí está para C y aquí está para B. Ya te despejé aquí la ecuación. Entonces ya puedes poner esta directamente en tu formulario. Ya viste que es exactamente lo mismo, nada más tener cuidado con esto y esto de aquí, ¿sale? Si aquí es B, aquí sería AC. Si es C, aquí sería AB. Si es B, pues aquí sería AC y así, bueno, las variables correspondientes. En este caso, tenemos para B. Para el ángulo B, esta es la ecuación y aquí tenemos una nueva fórmula que debería de ir al formulario. Y entonces ya nada más reemplazamos los valores y elevamos al cuadrado, como te decía. Mira, ahí está. ¿Cuánto vale B? B vale 139. Acuérdate de esto. Hay que sacar la raíz con la raíz. Entonces, esta de aquí va a cancelar esta raíz y en esta parte solamente me va a quedar 139 entre 3. ¿Por qué? Porque tenemos raíz de 139 entre raíz de 3. La potencia con la raíz se cancela, la potencia con la raíz se cancela. Y luego voy a tener aquí 7 elevado al cuadrado es 49. La raíz y la potencia se cancelan. Ya está. 10 al cuadrado, pues es 100. Y ya tenemos esta expresión de esta manera. Con la calculadora esto es fácil. O puedes poner este 100 en valor de tercios para hacerlo todo equivalente. Digo, en caso de que no te dejaran usar la calculadora, pero yo creo que en este caso sí te dejan usarla. Entonces tenemos que 139 entre 3 menos 49 entre 3 menos 100 entre lo que es menos 2 por 7 son 14, por 10 son 140 entre la raíz de 3. ¿Por qué hice esto? Acuérdate que estos son enteros, los enteros se dividen entre 1, entonces dividimos entre 1, y una multiplicación de cuadrados son todos los de arriba con todos los de arriba y todos los de abajo con todos los de abajo. Entonces, 2 por 7, 14, por 10 son 140, por el menos son menos 140. 1 por raíz de 3 me da raíz de 3. Raíz de 3 por 1 me da raíz de 3, entonces en este caso es menos 140 entre raíz de 3. Y simplemente esto con la calculadora lo resuelves y te va a dar el siguiente resultado. Vamos a tener esta parte que está aquí. Aplicando la regla de la herradura, pues bueno, mira. Primero dijimos la resta, que era esta parte de aquí. Bueno, yo lo fui haciendo por partes. Si tú lo haces en la calculadora es más rápido, ¿no? 139 menos 49, tenemos 30 tercios, ¿sí? Este es un entero, entonces vamos a tener 90 tercios menos 100 entre 1, entre lo mismo, 140 entre la raíz de 3. Ahora lo que hacemos es sacar el mínimo común divisor. Por este son 3, ¿sale? Ahí está. Y hacemos pues lo propio, ¿no? Sería en este caso, esta 3 por 1, 3, aquí queda multiplicando 3 por 1, 3 con 3 se cancelan, 90 por 1 me queda 90. Luego, este que está aquí pasa para acá multiplicando 1 por 3. El 1 con el 1 se cancelan y me queda 3 por 100 y en este caso me queda 300. Acuérdense de esta parte, ¿no? Bueno, hay que sacar el mínimo común divisor para sumas o restas. Aplica siempre lo mismo, por eso es que me queda 90 menos 300. Acuérdate que este que está multiplicando pasa para acá multiplicando, el 3 con el 3 se cancelan, me queda 90, aquí me queda 3 por 1, el 1 con el 1 se cancelan y 3 por 100 son 300. Y ahí está, esa es la forma de ponerlo de esta manera, ¿vale? Entonces, ¿te das cuenta de algo bien importante? Este es más grande que este, entonces el resultado aquí va a ser un negativo, con el negativo que está acá se va a hacer positivo, menos entre menos da más. ¿Sale? Lo puedes haber hecho desde antes con tu calculadora y no pasa nada. Aquí lo hicimos por partes nada más porque es demostrativo, ¿sale? Entonces sacamos el resultado y como dice que apliquemos la regla de la herradura, pues es simple, ¿no? Simplemente es medios con medios y extremos con extremos. Aquí acuérdate que este resultado va a ser 90 menos 300 son menos 210. O sea, no me lo inventé.
90 menos 300 menos 210. Luego, como es medios con medios y extremos con extremos, esta raíz de 3 pasa multiplicando a la parte de arriba y este queda multiplicando con este que está aquí, 3 por 140. Y me queda de esta manera. Entonces, menos entre menos, otra vez te insisto, es más, ¿sale? Pues simplemente resolvemos acá y resolvemos acá, dividimos y nos queda 0.8660. Acuérdate que es arco coseno para el más exigente, para el menos exigente, coseno a la menos 1. Y entonces el valor del ángulo en B va a ser de 30 grados, si lo quieres ver así, tienes dos ceros, lo podrías redondear a 30 grados, no pasa nada. Si tu profe te dice que forzosamente cuatro decimales, como debe de ser, entonces son 30.0029 grados, ¿sale? Ya si tú quieres lo puedes pasar a minutos, esto que está aquí, pero ya eso depende de tu profesor en ese momento. En este caso yo voy a tomarlo como 30.0029 grados. Ese va a ser el valor de B y listo, problema resuelto. Mucho cuidado aquí. Esta parte de aquí es álgebra pura. Si te piden hacer todos estos pasos, bueno, hay que hacerlo así. Si tu profe te da chance que de aquí pueda resolver directamente con la calculadora, el resultado va a seguir siendo 30.0029, entonces no pasa nada. Dale mucha atención a lo que les digan en clase. Veamos el ejemplo número 6. Mira, vamos a entrar a una parte donde ya es aplicación. Te van a enseñar esto como yo te acabo de enseñar, ley de cosenos y senos y todo bien chingón y bien fácil con las ecuaciones. Pero va a llegar una parte donde posiblemente en el examen no va a venir como lo que acabamos de ver, sino va a venir un problemita de aplicación como el que estás viendo acá. Y vas a ver que es exactamente fácil. Y también se te pide mucho el uso de tu imaginación. Eso es lo malo a veces, ¿no? Supongamos que el problemita viene así en tu examen departamental. Dice, una bicicleta parte de una tienda de café a 9 kilómetros por hora. A esa velocidad está partiendo esta bicicleta o este bicicletero. Al mismo tiempo, con un ángulo de 60 grados con respecto a la trayectoria de la primera bicicleta, parte otra bicicleta a 12 kilómetros por hora. Y la pregunta es, ¿a qué distancia se encontrará uno del otro después de 20 minutos? Y aquí dices, bueno, o sea, sí entiendo lo que me está diciendo, pero yo necesito un diagrama para poder resolver este problema. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ok, dice que una partió a 9 kilómetros por hora, que me puedo imaginar que una partió a 9 kilómetros por hora. Luego dice que al mismo tiempo parte otro amigo. Entonces voy a tener un puntito aquí. Por un lado va un amigo y por otro lado va un amigo. Y ahí tengo un ángulo de 60 grados. Ok, muy bien. Y me pide determinar a qué distancia se encuentran después de 20 minutos. Entonces ya partió uno aquí y partió otro acá. Eso me estoy imaginando. Así es como vas a hacer tu diagrama. Pones un puntito que la cafetería, por un lado va uno y por un lado va otro. Y aquí tengo un ángulo de respecto uno al otro de 60 grados. Entonces me pide determinar, finalmente tengo esto y cierro mi triángulo determinando cuánto es la distancia entre uno y otro. Y entonces ahí ya empiezas a echarle datos. Pero lo complicado a veces es eso, dibujar el diagrama, luego no nos los imaginamos. Y problemitas de este tipo son los que van a ver en su curso ya una vez que ustedes entren a la universidad. Entonces, lo primero que hay que hacer es dibujar el diagrama, ¿sale? Entonces, tengamos en cuenta primero lo siguiente. Dice que una hora tiene 60 minutos. En eso estamos de acuerdo todos, ¿sí? Me pide que a qué distancia se encuentran ellos justo a los 20 minutos. Entonces, si yo quiero saber a los 20 minutos qué distancia tienen, pues puedo dividir ese 60 entre 3, porque ahí son 20. Entonces, si divido 60 entre 3, también voy a dividir las distancias de cada uno de ellos entre 3, ¿sale? Por esa sencilla razón, y entonces van a decirme, profesor, ¿cómo supo usted que dividía entre 3? ¿Por qué me lo está diciendo? Ah, bueno, porque me lo pide a los 20 minutos. Y estoy haciendo una propuesta que una hora tiene 60 minutos. ¿Por qué una hora, profesor? No le estoy entendiendo. Ah, mira, ¿qué te dice aquí? 9 kilómetros cada hora, 12 kilómetros cada hora. Ahora entiendes la situación, ¿por qué te digo que una hora tiene 60 minutos? Entonces, en una hora, el de la bici uno hace 9 kilómetros. En una hora, el cuate de la bici 2 hace 12 kilómetros y me pide determinar a qué distancia están justamente a los 20 minutos. Entonces, como el uno hace 9 kilómetros en una hora y el 2 hace 12 kilómetros en una hora, entonces para tener la razón de 20, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues para que me dé 20 tengo que dividir a 60 entre 3. Y entonces si divido 60 entre 3, también tengo que dividir esos 12 kilómetros entre 3 y esos 9 kilómetros entre 3 por esa razón. Ahora sí, ¿le entiendes o te confundí? Contesto. Dime. ¿Sí me entiendes la razón o no me entendiste? ¿Te perdiste?
Ok, muy bien. Entonces, siempre que tengan problemitas de este tipo, es ahí donde nos confunden y pinche profe, no le entiendo ni madres. Ah, bueno, mira, te está diciendo que 9 kilómetros, esto significa por, nosotros estamos bien acostumbrados a decir 9 kilómetros entre hora, y está mal dicho, es 9 kilómetros por hora. Eso es lo que quiere decir, 9 kilómetros por hora. O sea, en una hora hace 9 kilómetros. 12 kilómetros por hora, o sea, en 12 kilómetros los hace en una hora. Entonces el problema me está pidiendo a los 20. Entonces a los 20 es dividir 60 entre 3. Y entonces si divido 60 entre 3, tengo que dividir esto de aquí entre 3. Y entonces voy a tener a los 20 minutos cuántos kilómetros lleva el de la bici 2 y cuántos kilómetros lleva el de la bici número 1. ¿Sale? Ahí está. Por esa razón estoy usando eso de dividir entre 3. ¿Sale? Dividimos la distancia de cada uno de ellos entre 3. 9 entre 3 o 60 entre 3. Entonces a los 20 minutos vamos a tener nosotros 3 kilómetros justo a los 20 minutos de la bici 1. El de la bici 2 vamos a tener que va a ser a los 20 minutos 4 kilómetros. Esa es la distancia que llevan. Entonces ya vieron la razón de dónde salen esos, por qué dividir entre 3, porque era a los 20 minutos. Entonces ahí está, a los 20 minutos el de la bici 1 lleva 3 kilómetros. A los 20 minutos el de la bici 2, que es más rápido, lleva 4 kilómetros. Entonces ya tenemos estas razones. Ahora vamos a determinar, pues gráficamente lo que te decía. Mira, ponía un puntito, ahí está el de la bici 1 y ahí está el de la bici 2. Y ahora, ¿cuánto vale ese? Pues ya sabía, son 20 minutos de diferencia. Aquí hay 3 kilómetros y aquí hay 4 kilómetros. No pasa nada si tu diagrama lo hace diferente. Aquí pones al de 3 y aquí el de 4. Va a ser exactamente lo mismo, ¿sí? Porque el ángulo acá sigue siendo de 60, ¿vale? Y me pide nada más esta distancia. Entonces, si aquí es 4 y aquí es 3, no pasa absolutamente nada, ¿sale? Nada más ten en cuenta que este es el dibujo. Uno parte por un lado y otro parte por otro. Dividí entre 3 por la razón de que una hora tiene 60 minutos y me piden que sea los 20. Listo. Y ahora ya el problema está bien fácil. Se veía bien complicado y ahora está sumamente papita. Es lo mismo que vimos en el curso, en la sección anterior, simplemente que ahora el opuesto al ángulo es la minúscula. Entonces, en este caso, tú pones los nombres que tú quieras. Aquí también es opcional. Tú puedes poner que esto es A, esto es B y esto es C, como tú quieras. Si aquí le quieres poner C, si aquí le quieres poner B, vas a usar la ecuación y el resultado va a ser exactamente el mismo, sin ningún problema. En este caso los nombramos así. Este es A, este es B y este es C. El opuesto A minúscula, el opuesto a B minúscula, el opuesto a C minúscula. Y listo. Te digo, los nombres que le quieras dar, no pasa nada. El resultado va a ser exactamente lo mismo. Lo puedes comprobar más tarde. ¿Vale? Usando esta ecuación, ya sé cuánto vale B, es 4 al cuadrado, y cuánto vale C, 3 al cuadrado, menos 2 por 4 por 3, que es esto que está aquí, BC, por el coseno del ángulo. El coseno del ángulo son 60. Y listo, simplemente hacemos la suma, hacemos la multiplicación aquí correspondiente, el coseno de 60 ya sabes que es un medio, el de 120 es menos un medio. Nada más acuérdate de eso. Ya a veces cuando te den tu tablita de senos y cosenos te los vas a aprender casi de memoria. Y si no, desde ahorita te recomiendo conseguir la tablita para decir que coseno de 60 es un medio, coseno de 120 menos un medio. Hay una tablita, te la voy a proporcionar también más adelante. O te voy a decir en qué parte de un libro lo puedes ver, ¿sale? Bien, hacemos estas sumas y restas y vamos a tener un valor de 13 kilómetros al cuadrado, ¿sí? Y entonces la potencia siempre pasa al otro lado como la raíz, o la inversa de la potencia es la raíz. Entonces en este caso me queda que A va a ser igual a la raíz cuadrada de, la raíz cuadrada de 13 kilómetros cuadrados. Y eso va a ser 3.6055 kilómetros. Entonces se encuentran a una distancia a los 20 minutos de 3.6055 kilómetros. Esa es la distancia que se encuentran entre la bici 1 y la bici 2. Y te digo, si tú pusieras aquí este punto y aquí hicieras esta línea y esta para acá, también aquí el valor te daría pues los 3.6055 kilómetros. Entonces, como tú quieras llamarlo, no pasa nada. Si aquí tú quisiste llamarlo B, usas la ecuación para B y el resultado va a ser 3.655. Si aquí decidiste llamarlo C, usas la ecuación para C y el resultado va a ser 3.655. Entonces no importa cómo lo llames siempre y cuando se cumplan las condiciones. Otra de las cosas, recuerda, lado, ángulo, lado. Entonces si es lado, ángulo, lado, es ley de cosenos. Así de simple, ¿sale? Entonces ya con eso te diste cuenta que el problema estaba sencillo. Pero si lo hubiéramos visto de entrada y nos topamos en frío con el problema así, de repente dices, China, los 20 minutos, ¿y cómo le hago?
Y te imaginas lo mismo, te imaginas, yo te lo puedo asegurar, te imaginas el diagrama, yo pondría un puntito aquí y tendría 9 kilómetros por hora por acá y tendría 9 kilómetros por hora por acá, y entonces trataría de aplicar ley de cosenos, pero con 9 y con 12. Posiblemente nos saldría lo mismo, aunque recuerda que ahorita tengo 60 minutos, entonces ese valor va a cambiar muchísimo con respecto al valor original. Sí te va a dar un valor, pero no te va a dar el valor correcto a los 20 minutos. Entonces ten en cuenta esto, que me dice 9 kilómetros por cada hora y 12 kilómetros por cada hora. Y ya con esa razón tú sabes que hay que dividir entre 3, ¿vale? Así de simple, porque de entrada así se veía complicado, no te voy a decir que no, así se veía complicado, pero ya viéndolo así como lo vimos ahorita y con el razonamiento, pues ya sabíamos que era dividir entre 3. ¿Por qué razón? Para tener los 20 minutos. Y después ya nada más era volver a dibujar el diagramita que ya nos habíamos imaginado, y los nombres que tú quieras darle ahí son opcionales, lo que tú quieras. Cualquier nombre que tú le des y cualquiera de las 3 ecuaciones te van a llevar al mismo resultado. Aquí también, imagínate, ahorita yo puse el diagrama, pero por lo general no viene. Y este problema es típico, ¿eh? Tengan ojo con este, a veces se los llegan a poner en el departamento. Este sí sé que a veces, no siempre, te los han puesto en el departamental. Y no viene el diagrama, eso hay que imaginarlo. Dice, una resbaladilla tiene 30 pies de longitud. Y ahí es donde empezamos el problema, ¿no? 30 pies de longitud. Pero si me dice que es de la resbaladilla, obviamente pues todos fueron niños, ¿no? Y se echaron ahí unas barriditas en la resbaladilla. Si habla de la resbaladilla, acuérdate que siempre hay una escalerita y tenemos esta parte de aquí. Si es la resbaladilla es esta sección. Entonces, acuérdate, hay que tener mucha imaginación a veces para los problemas de matemáticas. Dice, una resbaladilla tiene 30 pies de longitud y 36 grados de inclinación. Entonces, acuérdate que son las escaleritas y la resbaladilla. Entonces, la pura resbaladilla tiene 30 pies. El ángulo es este que está aquí con respecto a lo que tú estás trabajando. Porque de entrada, si tú no ves el diagrama, podrías imaginarte que son 36 lo que está aquí, pero eso no es cierto. Mira, dice 36 grados de inclinación. ¿De quién? De la resbaladilla. Entonces hay 36 grados de este lado, no de este lado, sino de este lado, porque esa es la inclinación que tiene la resbaladilla. Y depende del modelo, hay muchos modelos, otros pueden tener otra inclinación completamente diferente, pero para mi caso son 36 grados. Entonces, tienes que irte imaginando todo esto, porque no viene diagrama. Si tienes que ir imaginando todo eso, ahí dices, bueno, aquí está la resbaladilla, yo me acuerdo cuando era chavillo, eso está así, y hay algunas resbaladillas que incluso aquí está en línea recta, o sea, es un triángulo rectángulo en algunos casos, pero esa es una resbaladilla especial, es una resbaladilla que es un triángulo oblicuángulo, ¿no? Digo, a lo mejor así la hicieron, está bien sujeta y no hay problema, puedes subirte sin ningún problema. Entonces, dices, bueno, es especial, exactamente, es una de esas raras que luego hay en los parques que nos ponen en la calle, ¿no? Que no están ni muy segura, ¿no? Te subes a la resbaladilla y te caes con todo ello. Pero bueno, es algo así. Tenemos esto, así de este gobierno, ¿no? Está así, y tenemos entonces aquí la resbaladilla, ¿no? Y el ángulo de inclinación de esta. Entonces, tengan atención. ¿De inclinación de quién? De esta, no de esta, sino de esta, ¿sale? Ahí está, entonces pones tus 36 grados, ya está. Con respecto al suelo, entonces aquí está, mira, este es el suelo, con respecto al suelo, la inclinación es de 36 grados. Muy bien. Dice, si la escalera mide 18 pies, y aquí el problema es esto, se me dice que la escalera mide 18 pies, yo me la imaginaría una escalera de cuando era morro, pues esta era prácticamente derechita, ¿no? Por lo general nunca venía de esta manera. Entonces yo podría pensar acá que esta escalera pues está así recta y ahí tengo 18 pies de largo. Entonces si yo la supuse así, ya estaría equivocado, porque no es un triángulo rectángulo, es un triángulo oblicuángulo. Entonces por eso es bien importante saber en qué tema estamos trabajando. Y si ya sé que ya vi la vez pasada triángulos rectángulos, ya no estoy hablando de triángulos rectángulos. Lo que quiere decir es que esta escalera no va a estar recta, sino que va a estar un poco inclinada, esta parte de aquí, ¿sale? Y dice que tiene una longitud de 18 pies, ¿sí? Y la longitud final de la resbaladilla de inicio a la escalera es de 40 pies, o sea, desde aquí hasta acá, o sea, aquí hasta acá. Y fíjate, esto es bien confuso porque dice la longitud final de la resbaladilla al inicio de la escalera. Entonces aquí de repente dices, puedes imaginar de repente, o sea, de repente te puede engañar el problema y decir que de aquí para acá hay 40 pies, eso te podría ser engañoso. Pero los problemas hay que leerlos más de 2 veces, ¿no? Entonces aquí dice, la longitud final de la resbaladilla, o sea, la parte final, aquí termina la resbaladilla, al inicio de la escalera son 40 pies, o sea, de aquí hasta acá. Si yo me imagino el triángulo rectángulo, sería de aquí para acá 40 pies, y ahí tendría un problema.
Y luego me dice, ¿cuál es la inclinación de la escalera? Ah, caray, ahora ya entiendo. Esta parte me da el boom. Dice, ¿cuál es la inclinación? Entonces, la escalera no está exactamente recta, pero me lo dice hasta el final del problema. En ningún momento me imaginaba yo con todo lo que me está diciendo que aquí hay una inclinación. Yo me la imaginaba mi escalerita como la de antes, mi resbaladilla, subía derecho y me echaba de panza o ahí me aventaba la resbaladilla. En este caso, hay una inclinación. Entonces me dice, ¿cuál es la inclinación? Entonces agarro mi gomita, borro esta parte de aquí y le pongo más o menos así. Y entonces yo digo, de aquí para acá hay 40, de aquí para acá hay 30 y esta escalera tiene 18 pies de largo y me pide determinar esta parte. Y entonces ya viste que desde ahí ya me chuté, ¿qué te gusta? 5 minutos tratándote de explicar esta figura. Entonces, si te tardas mucho en tratando de hacer una figura que la resolución ya viste que es sumamente fácil. ¿Por qué? Porque conozco los tres lados y también conozco un ángulo. Entonces, por más, puedo usar ley de senos o puedo usar ley de cosenos para resolver este problema. Es bien importante saber en qué tema está. Si es ley de cosenos, lógicamente hay que aplicar ley de cosenos aplicando los tres lados. Entonces, con los tres lados puedo conocer este ángulo que está aquí. ¿Sale? O con ley de senos, aquí ya puedo aplicar ley de senos. Tengo que esta y esta son 18, seno de 60, eso es igual a X entre el seno de 30, o perdón, 30 entre el seno de X. Y ya con eso podría yo conocer el ángulo despejando con ley de senos, sí se puede, pero como estoy en el tema de ley de cosenos, tengo que resolver esto con ley de cosenos. Y entonces finalmente, después de trabajar tanto y de pensar tanto en cómo quedaría mi resbaladilla y esto, yo lo que hago es pasar ahora esto en un triángulo oblicuo ángulo, de esta manera, ¿sale? Y me piden encontrar el valor de la inclinación de la escalera. En este caso, pues es X. Y bueno, ya viéndolo así, ya está más fácil y bien fácil de resolver. Aplico mis ecuaciones, lado, ángulo, lado, o los tres lados y con eso conozco pues el valor de la inclinación. Pero imagínate todo lo que tuve que imaginar aquí para poder hacer este diagrama. Entonces hay que ser muy hábil y leer bien. Si estoy en el tema de triángulos oblicuángulos, recuerda que no va a existir un ángulo de 90 grados. Entonces ya desde ahí sacaste ventaja. Y ya nada más simplemente vas rellenando datos. Mi resbaladilla, la escalera y la distancia del final de la escalera al inicio de la escalera. Perdón, de la resbaladilla al inicio de la escalera y ya está. Pero sí cuesta un poquito de trabajo. Entonces yo te recomiendo ir checando y ser muy creativo sobre todo. ¿Vale? Entonces aquí ya puedo resolver. ¿Sí podía resolver con ley de seno? Sí, sí, sí podía, porque tenía todas las condiciones. Pero el caso es de ley de cosenos. Entonces vamos a ver cómo resolvemos esto. ¿Sale? Obviamente me pide determinar el lado B, pongo mi ecuación y ya aquí todo es bien fácil. ¿Cuánto vale A? Pues A vale esto al cuadrado. ¿Cuánto vale C? Pues es esto al cuadrado. Y 2 por AC, ya sabes que es multiplicar simplemente este por el coseno del ángulo. Y vamos a despejar. Ya teníamos una fórmula despejada, ¿te acuerdas? Pues simplemente era aplicar esta fórmula que ya conocíamos, sustituir los datos, resolver aquí y sacar el coseno a la -1 o el arco coseno. Y entonces el problema estaba bien papita. El ángulo es de 44.6746 grados y listo. Pero ¿viste cuánto tiempo nos tardamos en hacer el diagrama o imaginarnos el diagrama? Entonces fue un buen rato. Hay que ser un poquito más hábiles y rápidos. Si es un triángulo oblicuo ángulo, estoy viendo triángulos oblicuo ángulos, ley de senos y cosenos, ya sabes que no existe el de 90. Entonces no pierdas tiempo. Simplemente aquí tengo esto, luego tengo esto de acá y de aquí para acá. Pones tus datos, rellenas y se acabó. ¿Sale? Entonces, la regla número 1 de triángulos oblicuángulos o ley de senos y cosenos es que no existe un ángulo de 90 grados. Y con eso ya sacaste ventaja y te ahorraste 3 minutos. ¿Sale? Bien, ahí está el problema. Sencillito, un poquito, no tanto, ¿no? Vamos a ver otra vez este problemita. Dice, en un paralelogramo. Y aquí, híjole, chicos, hay que saber de figuras. Que luego de repente, un paralelogramo. Ay, qué chingados es un paralelogramo, ¿no? Ah, bueno, un paralelogramo es algo como lo que tú tienes acá, ¿sí? Que tiene un lado de 28 centímetros. Aquí tienes un lado de 28 centímetros. Y su diagonal mide 56.3. La diagonal es esto. Híjole, y aquí si no nos dan una figura, fíjate, está medio cabrón, te lo digo así como amigo, ¿no? Y es un paralelogramo, y empiezas a hacer en tu mente, puta madre, ¿qué es un paralelogramo? Es una figura de 4 lados, así de simple, pero acuérdate que los paralelogramos están un poquito, te lo diría así de forma bruta, un poquito moviditos, casi casi un rombo. Pues imagínate esa parte, ¿no? Un rombo también es un diagrama de 4 lados, un paralelogramo es parecido, solamente que está un poquito movido y está un poquito más largo que un rombo. Entonces ten en cuenta eso, ¿no? Esto que ves aquí es un paralelogramo. Cuando te pongan algo así, luego te tienes que imaginar algo como lo que estás viendo acá. Y me dice que un lado mide 28 centímetros. Lo primero que te imaginas es eso. Pero yo podría imaginarme que es este lado. Nunca me dijo que fuera este o que fuera este. ¿Sí?
Dice, determina la longitud. Ah, caray, longitud, pues es la parte más larga. Entonces, obviamente, el lado que me están dando no es la longitud. Entonces, si yo lo puse aquí, borro y digo, ¿sabes qué? Me dijeron en un lado, pero es el lado más pequeño, es la anchura, 28.8. Ah, ok, ya me dio otro dato. Entonces, hay que ir leyendo, ¿sale? Y se sabe que el ángulo de la diagonal, ay, la diagonal, cabrón, la diagonal es la mitad del paralelogramo. Entonces, siempre ten en cuenta eso. Entonces, tienes acá y me da un valor de 56.3 centímetros. Ya está. Y me piden determinar el ángulo que está, o más bien, perdón, determina la longitud, me piden la longitud, me piden B. Y entonces aquí hay algo bien importante. Ya esto, como partí el paralelogramo en dos, de este lado tengo un triángulo oblicuo ángulo y de este lado tengo un triángulo oblicuo ángulo. Entonces yo podría usar este triángulo o este triángulo porque la medida aquí y aquí es exactamente la misma. Entonces voy a ver qué datos tengo. Tengo este dato y tengo este dato. Me sirve este triángulo que está aquí, no este que está acá. Entonces voy a usar este que está aquí. ¿Y qué tengo? Lado, ángulo, lado. Entonces, esto es ley de coseno, simplemente. ¿Y cuál es la ecuación? La ecuación de B. Y resolvemos. ¿Sale? Ahí está. B cuadrado es igual a cuadrado más C cuadrado más todo esto, ¿sí? Me piden calcular el lado, entonces simplemente sustituir todos estos valores que están aquí, el coseno del ángulo 33.10, resolvemos toda la matemática que está aquí y luego pasamos la potencia como raíz al segundo término. Ahí está, ¿sale? Y esto va a ser igual a 51.3891. Ya vieron que esto es fácil, esto ya lo sabemos. El problema es imaginarnos estas figuras. Entonces, paralelogramos siempre va a ser así, ¿sale? Este va a ser el largo y este va a ser el ancho. La diagonal siempre es la mitad. Ten en cuenta eso si te llegan a poner un problema de ese tipo a futuro, ¿sale? Entonces siempre hay que tener en cuenta paralelogramos, hexágonos, la parte de las figuras compuestas y todo esto, ¿no? Hay que tener bien presente, ¿no? Las áreas, los perímetros, eso hay que saberlo de a cajón siempre, ¿vale? Vamos a ver el ejemplo número 9. Dice, en una mesa de billar hay tres bolas, una blanca, una amarilla y una roja. Por lo general eso se le llama carambola a los que se dedican a jugar este billar. Deben de saber eso. Son tres bolas, hay que hacer las carambolas y eso es lo que trata el juego, ¿no? Pegarle a las dos bolas con la bola blanca. Entonces, aquí está. Es un juego de billar, tenemos tres bolas, no importa que no sepas jugar billar, hay que ver qué nos dicen. Dice, ¿qué distancia debe de recorrer la bola amarilla para impactar a la roja si se sabe que la distancia entre la bola amarilla y la blanca es de 25 centímetros? El problema es cómo te lo imaginas. Te puedes imaginar aquí la blanca y aquí la amarilla, o aquí la blanca y aquí la amarilla. No importa cómo te la imagines, la figura final va a seguir siendo un triángulo oblicuo ángulo. Entonces, sabes que de un punto que está aquí a este punto que está aquí, hay 25 centímetros. Luego, de la bola blanca a la roja hay 38 centímetros. Tú ya sabes que hay dos bolas y hay una tercera, que es la roja. Una distancia de la blanca a la roja, como la hayas tú dibujado, como te la hayas imaginado, tú sabes que de esta a esta hay 38 centímetros y el ángulo entre las distancias es de 55. O sea, entre la blanca y la roja hay un ángulo de 55 grados. Entonces, ¿cómo te las imaginas? Aquí la blanca, aquí la amarilla, aquí la roja, el problema se va a resolver de la misma manera. Entonces, no importa la posición que tú tengas o cómo te las imagines. A lo que me refiero es lo siguiente. Mira, tú puedes tener la figura incluso así y no pasa nada, siempre y cuando tú respetes que el ángulo entre la blanca y la roja es de 55. Puedes imaginártela de esta manera también y el resultado va a seguir siendo lo mismo. Te la puedes imaginar de esta manera también y el resultado va a ser lo mismo. Entonces, no importa cómo te la imagines, siempre y cuando respetes los ángulos que te están diciendo y los valores que estás tomando en cuenta, ¿sale? Entonces no importa cómo te la imagines, al final el resultado es exactamente lo mismo, ¿sale? Entonces ya tenemos todos los datos, tenemos que aquí hay 25 y aquí hay 38 y el ángulo es de 55. Otra vez, lado, ángulo, lado, ley de cosenos, ¿sale? Entonces, me pedían determinar cuánto vale el lado A, el opuesto que está aquí. Y es nada más con la ecuación. Conozco este y conozco el ángulo. Entonces, simplemente reemplazar valores, aplicar la matemática correspondiente y la potencia pasa como a la raíz. Y vamos a tener que la distancia de la amarilla a la roja es de 31.2945 centímetros. Y problema resuelto. Entonces, te digo, te lo puedes imaginar como tú quieras y nombrar a las esquinas de los ángulos o los ángulos con el nombre que tú quieras. Siempre aprovecha el ABC, que es más fácil de memorizar, ¿sale? Y ya además es proponer las ecuaciones, y así de fácil, ¿sale? Entonces no importa cómo te hayas imaginado la imagen, el resultado va a ser exactamente lo mismo. No es forzoso que la veas así. Ya te dije, podías haber imaginado aquí la blanca, aquí la roja y la amarilla. Nada más respeta las distancias entre cada una, como se te dijo, y el ángulo correspondiente a lo que te dijo entre la roja y la blanca, ¿sale? Entonces ya con eso resuelves el problema sin ningún
situación complicada. ¿Por qué? Tienes lado, ángulo, lado, ley de cosenos. Simple, ¿vale? Tenemos otro problemita, ya nada más me quedan dos, creo que puse 12 problemitas. Voy a darte el 10 como último ejemplo, y te voy a enseñar uno de ley de tangentes, que casi no se ve, pero para que lo tengas en claro y me dé tiempo, ¿no? Vamos a ver el 10. Dice, un barco parte del puerto A hacia un puesto B, perdón, con una distancia de 300 kilómetros, con rumbo de 60 grados al sureste. Y este es un problema típico, ¿eh? A veces te ponen esa condición y dices, ¿cómo? O sea, apenas si me estoy aprendiendo el plano cartesiano, ya me están diciendo que sureste, noroeste y sureste, entonces de repente tienes que imaginarte eso, ¿no? Tienes que ir a tu plano cartesiano, norte, sur, este y oeste, entonces tienes que ver hacia dónde está el sureste, entonces sureste, noreste, aquí es sureste, aquí vamos a decir norte, sur, es este y oeste, entonces acuérdate de eso. Y te dicen sureste, pues el sur hacia este, o sea, sureste es más o menos a la mitad, sureste, ahí está. Eso es lo importante de esto, ¿no? Aprender ese plano cartesiano. Entonces, un barco parte de un puerto A, aquí está, el puerto A, aquí sería puerto, yo me voy a haber equivocado, un puerto B, con una distancia de 300 kilómetros, con rumbo de 60 grados. Ya me estoy imaginando acá, aquí parto, voy a moverme con 60 grados. Al sureste, ¿por qué sé que es al sureste? Bueno, podría haber partido para acá y 60 grados, para acá y 60 grados, para acá y 60 grados, sí, pero me dice con dirección sureste, entonces tengo que ver aquí norte, sur, este y oeste. Entonces, sureste es por acá. Entonces, vamos a ir de aquí para acá a otro punto y aquí hay una inclinación de 60 grados. Ya está. Luego, desde B parte hacia otro puerto en C. Aquí hay un puerto y aquí hay otro puerto. Entonces, desde B va a partir con una distancia de 240 kilómetros con un rumbo de 40 grados. Entonces, va a haber aquí más o menos 40. Pero fíjate, ojo aquí, y aquí es donde se empieza a complicar la cosa. Con un rumbo de 40 grados al noreste. Ah, entonces otra vez pones tu plano cartesiano, norte y este. Entonces, noreste va a ir más o menos a la mitad. Ahí está. ¿Con qué inclinación? Con una inclinación de 40 grados, ahí está. Si el barco debe ir directamente desde el puerto C hasta el puerto A, ya estamos aquí. Primero partimos de aquí para acá con este ángulo, con esa dirección, con esta distancia, 240 kilómetros. Aquí estamos. Luego, el barco tiene que ir desde C, ahora tiene que regresar hasta A. Ahí ya no me va a decir nada de sureste, noreste, simplemente voy del punto C al punto A. Lo importante era conocer esta parte de aquí, y eso es lo difícil, ¿no? Sureste y luego noreste. Ahí está. Simplemente sureste para abajo, noreste para la parte de arriba. Ahí está. El ángulo es de 40, pero ojo aquí, de aquí para acá no hay 40 grados. Entonces ten en cuenta esto, plano cartesiano, ahorita te voy a decir lo que resta, pero bueno, tiene que ir desde el puerto C hasta el puerto A y tiene combustible solo para recorrer 220 kilómetros. Entonces, si esto que está aquí son más de 240 kilómetros, no se podría realizar el viaje, pero si es menor a 220, sí se puede realizar el viaje de aquí hasta acá. Y esa es la pregunta. De repente se complicó todo esto porque hay que usar un plano cartesiano, pero ya vimos. Ahora ten en cuenta algo. La inclinación del ángulo no es de aquí para acá, sino de aquí para acá, porque va en dirección noreste. Y acuérdate que siempre cuando hablamos de plano cartesiano empezamos de esta línea hacia la vuelta completa, que son los 360 grados. Entonces el ángulo va a ser este que está aquí. Pues presta atención, estamos hablando de un triángulo oblicuángulo. Entonces aquí tenemos un plano cartesiano. ¿Cuánto le falta a este para que sea 90 grados? De aquí para acá tengo un ángulo de 90 grados. Chécate eso, ¿eh? Y aquí es donde se empieza a complicar la cosa y es lo que nada más nos da en el texto. Entonces hay que imaginarnos primero esta trayectoria. Ya la imaginamos, ya dibujamos nuestro triángulo rectángulo. Ahora, para conocer el ángulo, tenemos que hacer lo siguiente. Disculpa, es un triángulo oblicuo ángulo, no rectángulo. ¿Sale? Entonces aquí tenemos 90 grados, recuerda eso. Entonces, esto de aquí son 40, para 90 me hace falta 50 grados. Ya está. Ahora, recuerda que de aquí para acá dijimos que esto era 60. Entonces, si tú recuerdas de tus cursos de álgebra pasados de la prepa, te decían que el ángulo en este punto y el ángulo en este punto, estos dos deben de ser iguales. Este que está aquí y este que está aquí debe de ser igual. Entonces, por lo tanto, si este ángulo de aquí, de esta apertura que hay de aquí para acá, debe de ser igual a esta, entonces debe de haber 60 grados aquí. Y entonces recuerda que también aquí hay un ángulo de 90 grados. Entonces, ¿cuánto te falta aquí para que sea 90? Pues me hace falta 30 grados.
Entonces tengo 30 grados aquí y 50 grados aquí. ¿Cuánto va a ser el ángulo que tenemos acá? Pues es más simplemente 30 más 50. El ángulo que tenemos aquí va a ser de 80 grados, ¿sale? Pues así es como sale esto. Es de lo más difícil que te vas a topar en tu curso. Pues ahí están, tengo 60, tengo 80, y entonces para conocer este ángulo que está aquí, pues simplemente 180 menos 60 va a ser el ángulo que tenemos acá. Recuerda que la suma de los ángulos interiores de un triángulo son 180. Entonces ya está, ya tenemos todos los datos. ¿Qué más hace falta calcular? Pues me hace falta calcular este lado. Ya tengo el ángulo aquí, tengo el ángulo acá, voy a ir con mi ecuación. B cuadrada es igual a A cuadrada más C cuadrada más 2 veces A por C por el coseno del ángulo. Sustituyo valores, son estos valores que tengo aquí, ahí está. Sustituyo y voy a llegar a lo siguiente. B va a ser igual a la raíz de 122.601.6 kilómetros cuadrados y eso me va a dar 350.1451 kilómetros. ¿Recuerdas que solamente tenía combustible para 200 y fracción kilómetros? ¿Cuántos kilómetros tenía? 220 kilómetros. Entonces la pregunta es si se puede realizar el viaje de C a A. Entonces, como son 220 y yo requiero recorrer 350, pues la respuesta es que no se puede hacer ese viaje, no me va a alcanzar el combustible. ¿Sí? Ahí está. ¿Sale? Entonces, no se puede realizar la travesía y problema resuelto. Pero tuvimos que hacer todo esto. Entonces, esto de aquí es lo complicado. Recuerda que si dices noreste, vamos a ir con esa dirección y siempre el ángulo va a ir de aquí hacia acá. Entonces, en este caso, como va de aquí hacia acá, tenemos 40 para completar los 90, 50, 60 para completar los 90, 30. 30 más 50 son 80 el ángulo que está aquí. Y listo. Entonces me voy a saltar este 11 y 12 es más o menos lo mismo, chécalo, yo te voy a mandar la diapositiva más tarde, también, aquí también hay que imaginarse la figura, pero trata de resolverlo sin ver la imagen, para ver cómo lo dibujarías, ¿sale? Vamos a la parte importante, al último problema del día de hoy, que es ley de tangentes. Casi no lo usan, ¿eh? O sea, yo te diga, en tu curso lo vas a ver y te van a pedir, no, casi siempre nada más es ley de senos y cosenos, pero esto también se puede resolver con ley de tangentes. Es un poquito más complejo, ahorita vas a ver por qué. Dice, ley de tangentes. En todo triángulo oblicuo-ángulo, la razón entre la diferencia de dos lados y la suma de los mismos es igual a la razón entre la tangente de la semidiferencia de los ángulos opuestos a cada uno de los lados y la tangente de la semisuma de dichos ángulos. Oh, aquí se oye bien complejo, pero simplemente es aplicar estas ecuaciones. Mira, A menos C entre A más C es igual a la tangente del ángulo A menos el ángulo C entre 2, entre la tangente de el ángulo A más el ángulo C entre 2. Y lo mismo va a ser para B y lo mismo va a ser para A. Entonces, A menos C, A más C. B menos C, B más C. La tangente de B menos C entre 2, la tangente de B más C entre 2. A menos B, A más B más la, bueno, aquí igual a la tangente de A menos B entre 2 y A más B entre 2. Estas son las ecuaciones para poder usar ley de tangentes en triángulos oblicuángulos. Entonces, estas son las razones. Por eso te digo que es un poquito más compleja, pero el resultado va a ser muy parecido a la ley de senos o cosenos. Simplemente que esta es una opción más. La tercera es usar tangentes. Y tenemos un ejemplito, el único que les puse ahorita para ya no confundirlos, y nada más para que aprendas, porque eso no se te dice en el curso, solamente es ley de senos y cosenos. Dice, el triángulo ABC, donde C es igual a 10, el ángulo A mide, bueno, vale, perdón, 68 grados, el C tiene 36 grados, resuelve el triángulo. Ya sabemos que primero, para conocer lo que me falta, la suma de los ángulos internos debe ser 180. Entonces resolvemos primero. 180 menos 68 menos 36. El ángulo en B va a ser de 76 grados. Ahora, yo necesito conocer A y necesito conocer B. Yo sé aquí que podría ocupar ley de senos y cosenos. ¿Por qué? Podría aplicar ley de senos porque esta y esta la conozco. Esta y esta nada más conozco esta que está aquí. Despejando con ley de senos, podría calcular cuánto vale A. Una vez que tengo A, puedo aplicar ley de senos o cosenos para conocer B y sería fácil. Pero vamos a resolverlo con ley de tangentes. Necesito conocer A. Como necesito conocer A, voy a usar esta ecuación, perdón. Voy a usar esta que está aquí. Ya está. ¿Qué conozco de esto? Sé que C vale 10. Entonces, todos los valores de C minúscula vale 10. ¿Cuánto vale el ángulo A? El ángulo A vale 68. El ángulo C, pues vale 36. Entonces, por un lado los voy a restar y por un lado los voy a sumar y los voy a dividir entre 2. ¿Vale? Sustituyo. C vale 10, 60 menos 36, perdón, 68 menos 36, 68 más 36 entre 2 y entre 2. Aquí me va a quedar tangente de 16 grados, aquí tangente de 52.
Acuérdate que uno es una resta y uno es una suma. Saco la tangente de 16 y la divido entre la tangente de 52, eso me va a dar 0.2240. Ojo aquí, voy a calcular para la única variable que no conozco, ¿vale? Y entonces ahora el resultado de las tangentes me quedó 0.2240 y esto que está aquí. Ahora, para dejar esto en A, simplemente esta que está dividiendo va a pasar por acá multiplicando, ¿sale? Pasa para acá multiplicando, multiplico esta por esta y esta por esta. Esta por esta me queda esto de aquí y esta por esta me queda esto que está acá. Ahora ponemos peras con peras y manzanas con manzanas. Las alas mandamos de un lado, esta aquí pasa restando y esta de aquí pasa por acá sumando. Listo. Y vamos a tener esta, A menos esto que está aquí. Factorizamos A y me queda 1 menos 0.2240 por A, ¿sale? Ahora resolvemos esto, me va a quedar 0.776. Este que está multiplicando pasa para acá dividiendo. Y tenemos 12.240 entre 0.776. Hacemos la división y el valor de A es de 15.7731. No me dio centímetros, por lo cual puedo decir 15.7 unidades. ¿Sale? Ahí está. Eso vale A. ¿Ya viste que es un poquito más complejo? Si tú hubieras usado ley de senos o de cosenos, lo hubieras resuelto más fácil. Digo, más fácil en el entendido que es más fácil que aprendas ley de senos y cosenos. Con la tangente es lo mismo, solamente que hay que resolver toda esta partecita que está aquí. Si tú resuelves con ley de senos y cosenos, lo puedes demostrar más tarde que el resultado va a ser el mismo. Pero si tu profe se pone exigente y te dice que es con tangentes, bueno, es la metodología para. Ahora me hace falta calcular B. Ahora voy a usar la opción para calcular en B. Es esto mismo. ¿Cuánto vale C? C vale 10. ¿Y cuánto vale la tangente en B? Pues bueno, es el ángulo que calculamos hace un rato, ¿sí? Y C que vale 36. Entonces sustituimos. C vale 10, aquí también. 76 vale el ángulo en B, luego menos 36 y luego 76 más 36. Dividimos esto entre 2 y esto entre 2. Me queda tangente de 20 entre tangente de 56. Sacamos la tangente de 20 y lo dividimos entre la tangente de 56 y nos va a dar 0.2455. Y hacemos lo mismo que hace un rato. Esto va a ser igual a esto que está aquí. Y ahora, este que está dividiendo pasa para acá, multiplicando. Multiplicamos esta por esta, me da esta de aquí, luego esta por esta, me da esta que está aquí. Ponemos peras con peras y manzanas con manzanas, la B pasa para acá, aquí está. Factorizamos B y nos queda de esta manera. 2.4 más 10 me da 12.4. Ahí está. El resultado que está aquí pasa para acá dividiendo y vamos a tener 12.455 entre 0.7545, por lo tanto el valor de B es de 16.5076 unidades. Y ya tenemos el valor de A, de B y de C y tenemos el ángulo que es, por lo tanto, hemos resuelto el problema. Entonces ya viste que es un poquito más complejo con ley de tangentes, pero en algún momento podrías aplicar ley de tangentes. Entonces, esta es la metodología. ¿Cuál es la función de esto? Pues simplemente aprenderse las tres formulitas, ¿sale? Las tres que están acá. Aquí. Para A, para B y para C. ¿Sale? Ahí está. A, B y C. Listo. En el caso de que tú quieras conocer C, porque aquí dices, no, oye, profe, ninguna me está poniendo función de C. Sí, puedes usar esta o puedes usar esta, porque para conocer C, tienes que conocer el lado A o el lado B. Entonces, si conoces A o B, puedes usar esta y esta. Sustituyes B nada más y ya haces la multiplicación correspondiente. Ya sabes que esto que está dividiendo va a pasar para acá multiplicando el resultado que tengas acá y listo. Aquí es simplemente sumar y restar los ángulos, dividirlo entre dos y sacar las tangentes. De eso se trata la ley de tangentes. Entonces, no está tan difícil, pero sí está complejo, un poquito, ¿no? Entonces, por lo general siempre te van a enseñar ley de senos y cosenos, casi nadie te enseña ley de tangentes, pero así resolverías con tangentes.